He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquél clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó, pues, por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él dijo: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: Tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Y aconteció que, estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Jehová: Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: Ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta
el profeta viejo, vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon, diciendo: «¡Ay, hermano mío!». Y después que le hubieran enterrado, habló a sus hijos, diciendo: «Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria». Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. En 1937, Pablo Ruiz Picasso pintó la Guernica, recordando el bombardeo aéreo del pueblo de Guernica durante la Guerra Civil Española. Es un cuadro que se compone de muchos elementos diferentes, distintos, cada elemento interesante en sí, pero es cuando uno se echa para atrás para mirar el conjunto de imágenes de este cuadro monumental. Hay que echarse muy para atrás porque tiene 1 metro de alto y 3,5 metros de ancho. Es cuando realmente uno recibe el impacto de lo que Picasso quería transmitir. Y se empieza realmente a sentir el horror que Picasso quería transmitir con este cuadro. Y realmente es con muchos capítulos de historias del Antiguo Testamento tenemos que hacer lo mismo. Es echarnos para atrás. Hay muchos detalles que podemos ir mirando, viendo, sacando cosillas. Pero realmente cuando pensamos por qué quiso el Espíritu Santo incluir esta historia en la Biblia, en la palabra inspirada de Dios, ¿qué nos quiere comunicar? ¿Qué nos quiere decir? Muchas veces lo que tenemos que hacer es echarnos para atrás y mirar toda la imagen. Yo puedo estar aquí fijándome en uno, aquí, en el otro, pero cuando me echo para atrás y tomo toda la imagen de todo lo que estáis aquí, es muy diferente. Y eso es lo que pretendo hacer en esta mañana. Tenemos que echarnos para atrás y ver todo el cuadro de este capítulo, ver el contexto, es que nos ayude a saber por qué y cómo lo pintó Picasso. Si no, simplemente es una colección de imágenes en un lienzo muy grande, pero cuando sabemos la historia de Guernica y la guerra civil, pues, y el bombardeo, ya nos dice otra cosa. Entonces, hemos leído el capítulo 13, una historia, un capítulo largo, pero vamos a empezar con el contexto que viene allí al final del capítulo 12. Y vemos realmente que el pueblo de Dios, después de la muerte de Salomón, se ha dividido en dos. Por el sur tenemos Judá con Benjamín, esas dos tribus que se mantienen fieles alrededor de Rehoboam, el hijo de Salomón, con su capital, su ciudad de Jerusalén. Eso por el sur. Y luego los demás tribus hacia el norte, lo que se llama Israel realmente, y después incluso Samaria, los samaritanos del tiempo del Nuevo Testamento son de allí. Ellos van con su propio rey, Jeroboam, que suena igual que Rehoboam, pero empieza con re en vez de J, o J con re, con la re. Y él era siervo de Salomón. No el hijo de Salomón, pero es siervo de Salomón que había bajado a Egipto, había vuelto para tomar, él pensaba, el reino, pero realmente terminó dividiendo el reino, el pueblo de Dios en esas dos partes, norte, sur, Israel, Judá. Jeroboam en el norte, Rehoboam por el sur. Jerusalén con el templo de Salomón, ¿dónde estaba? En Jerusalén. Entonces Rehoboam
lo que él dice es que, bueno, vamos a ver, no quiero que todos los de mi reino vayan viajando al otro reino porque se van al final, es que van a ir con ellos. Es que lo que vamos a hacer, vamos a instituir 2 lugares santos, uno muy al norte de su territorio, en la ciudad de Dan, y otro al sur, en la frontera con Judá, en el lugar llamado Betel. Y en esos 2 sitios vamos a poner un becerro de oro. ¿Eso suena de algo, un becerro de oro? Vamos a poner un becerro de oro en cada sitio, con sus altares y sus sacerdotes, y así la gente puede adorar a Dios sin ir fuera, sin bajar a Jerusalén y sin caer en las garras de los de Judá y de Rehoboam. Y cuando lo hacemos, cuando vemos lo que está diciendo el final del capítulo 12, tenemos allí, versículo 33, dice que sacrificó Jeroboam, pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ese es el contexto, eso es lo que ha pasado cuando llegamos a capítulo 13. En capítulo 13, ¿qué hemos visto? Perdón, ¿qué hemos visto? Vemos que un profeta del sur, de Judá, llega al norte, a Betel, que ese pueblo casi en la frontera, llega a una celebración del culto al becerro. Y en pleno culto se pone de pie para denunciar lo que está pasando, profetiza contra el altar como símbolo de todo lo que está pasando ahí. Dice que el altar se va a destruir, cosa que pasa 300 años después, en los tiempos de Josías, lo podéis leer en 2 de Reyes, capítulo 23. El rey Jeroboam está allí, no está súper contento con lo que está pasando, entonces él alza la mano para mandar a los soldados que están ahí para prender al profeta y matarlo, pero se le queda la mano tiesa. El profeta la sana, él sana al rey y el rey le invita a casa. Después de que haya una señal de que se parte el altar en 2, como señal de que el profeta dice la verdad. Pero el rey le invita a casa, le ofrece un premio, por decirlo así, para cenar, etc. Y dice el profeta que no puedo. No puedo porque Dios no me lo permite. Tengo palabra de Dios para no hacerlo. Entonces él sale de allí y como si para volver a casa. Pues bien, un profeta anciano que está por la zona se entera y le manda mensaje o va para buscarle y le invita a su casa. Y el hombre, el profeta del sur, dice no puedo. El profeta del norte, el anciano, dice ya, pero Dios me ha dicho que vengas a mi casa, ¿no? Y entonces encontramos que el profeta del sur, de Judá, cede ante las palabras mentirosas del profeta, del anciano. Y luego cuando llegan a casa, están en la cena, el profeta que ha mentido, el anciano, dice, ahora te voy a decir que no debes estar aquí. Porque Dios te dijo que no vinieras y yo cuando te dije que vinieras, has venido, no debes de haber venido y por eso vas a morir. Y luego cuando sale el hombre vemos que sale un león, le mata y luego esa escena con el león y el asno mirando el cadáver cuando llega el profeta anciano que al final se ocupa del entierro del profeta del sur. Y al final del capítulo leemos que Jeroboam pues sigue como si no hubiera pasado nada con el culto al becerro. Y realmente cuando
cuando leemos el capítulo nos pueden surgir muchísimas preguntas, que son como quizá detalles del cuadro. Pero, por ejemplo, ¿por qué tenía que rehusar la hospitalidad en el norte este profeta? ¿Por qué? Podemos pensar que a lo mejor para no pasar demasiado tiempo con el enemigo, con los que negaban a Dios, no lo sé, pero no nos lo dice el texto. ¿Por qué tenía que volver por otra ruta? ¿Por qué era tan importante que no volviera por el camino? Mire, hemos estado de viaje, Judith y yo, estos días. Hemos ido cerca de Gandía. Hemos mirado el GPS, hemos ido. Al volver, lo más natural es volver por la misma ruta. La mejor, la más corta. Y lo hemos hecho. No hemos hecho. ¿Por qué tenía que volver por otro camino? No sabemos. El texto no nos lo dice. Si ese profeta es profeta, y el texto lo dice, del anciano del norte, ¿qué hacían sus hijos en el culto al becerro? Con un ídolo. Un ídolo para usar para adorar a Dios. ¿Pero qué hacían allí? Que no era la forma de adorar a Dios. ¿Qué hacían los hijos de un profeta allí? No nos lo dice el texto, porque son ellos los que chivan lo que ha pasado. Papá, ¿no sabes qué ha pasado en el culto hoy? Vamos. ¿Por qué el profeta, si tiene que volver a casa, por qué, estando en la frontera, literalmente en Betel, cómo es que está ahí sentado por debajo de un árbol todavía en el norte cuando tiene prisa para volver al sur? ¿Qué hace allí? ¿Por qué miente el profeta anciano? Es profeta. La Biblia no dice que era profeta falso, pero miente. ¿Qué le motiva? No sabemos. Y por cierto, ¿no sería más fácil saber los nombres de estos profetas para no estar hablando de profeta del sur, profeta del norte, profeta anciano, el profeta mentiroso, el profeta que decía la verdad? ¿Cómo se llamaban? Ni nos lo dice el texto. ¿Por qué vuelve el profeta de Betel en contra de los órdenes de Dios? ¿Por qué va con el profeta que le miente? No nos dice nada, simplemente que vemos que escucha la mentira y va. Y luego, ¿cómo es que habiendo mentido este profeta, después Dios manda un mensaje verdadero a través del mismo hombre? Tú has desobedecido a Dios y vas a morir, y muere. ¿Cómo es que Dios usa un mentiroso para contar la verdad? ¿Y cómo es que aquí no leemos de ninguna protesta de parte del hombre, del profeta del sur, cuando le dice, vas a morir? Coge su asno y se va. Nada más. ¿Y por qué parece tan severo el castigo al profeta? Ha desobedecido a Dios en una cosa y muere. Y en cambio, el que ha mentido, no leemos aquí que sufre ningún castigo de parte de Dios. Incluso Dios le usa para traer un mensaje verdadero. Bueno, esas son las preguntas. No hay ninguna respuesta que voy a dar en esta mañana. Son preguntas, pero son preguntas importantes. ¿Por qué? Porque nos demuestran que lo que cuenta el Antiguo Testamento no es simplemente biografía. No pretende ser simplemente un libro de historia. Porque lo que nos cuenta es poco comparado con lo que podríamos saber. No es como que tuviésemos un informe exacto de todo lo que pasó en este episodio. No, el autor y el autor divino tiene otro propósito. Nos está contando esta historia como si fuese casi una alegoría. No estoy diciendo con eso que no fuera verdad. Estas cosas pasaron. Pero el Espíritu Santo
quiere que aprendamos algo de esta historia. ¿Qué quiere enseñarnos? Bueno, cuando Raquel estaba leyendo, a lo mejor has notado que varias veces, hasta 10 veces, sale esta frase, la palabra de Jehová. Viene el versículo 1, viene el versículo 2, viene el versículo 5, 9, 17, 18, 20, 26, 32. Luego hay diferentes referencias a ha dicho Jehová, ha dicho el Señor. Tenemos frases como mandato o mandamiento de Dios. Y yo entiendo que el Espíritu Santo incluía este texto para enseñarnos acerca de cómo tratamos la palabra de Dios. Y tenemos aquí 3 ejemplos realmente de hombres que reaccionan de forma diferente ante la palabra de Dios. Tenemos el rey Jeroboam. El rey Jeroboam que realmente simplemente rechaza por completo o rechaza la palabra de Dios. Hemos hablado en el contexto de cómo él inventa una forma de adorar a Dios. En el versículo 28 del capítulo 12 leemos que habiendo tenido consejo hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Igual echa mano a la historia de becerro de oro, que lo tienen como leyenda, como algo de las cosas que iban contando el uno al otro. Y el rey dice: vale, vamos a volver a eso, vamos a usar esos becerros para acercarnos al Dios que nos sacó de Egipto, ignorando así las instrucciones de Dios, que el pueblo no debía de acercarse a Dios con imágenes de ninguna forma, estaba tajantemente prohibido. De hecho, este becerro de oro terminó siendo molido y tragado por el pueblo como castigo. Dios no quiso que la gente se acercara a él de esta forma. Pero el rey simplemente inventó, hemos hecho referencia ya, versículo 33, el altar que él hizo, y luego el mes decidió que vamos a acercarnos a Dios en este mes. Había momentos señalados, meses y días señalados para acercarse a Dios, pero el rey Jeroboam dijo: no, eso a mí me da igual. Lo que vamos a hacer, los 15 días del mes de octavo, vamos a hacerlo. Y dice el mes que él había inventado en su propio corazón. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nos acercamos a Dios. Dios ha señalado cómo lo debemos hacer. Está prohibido hacerlo con estatuas y imágenes, como sabemos. Todo lo que ha estado pasando en España, en las calles de nuestras ciudades, está prohibido por Dios. Totalmente. Con la Biblia en la mano. Dios nos dice cómo debemos de hacer culto, que tenemos que acercarnos a Él con sinceridad, decentemente y en orden. No todo vale en esas 4 paredes cuando nos acercamos a Dios. No podemos traer simplemente lo que hace el mundo y importarlo aquí y decir: esto vale. No, Dios nos da pautas de cómo debemos de acercarnos a Él. Y no depende simplemente de nuestra imaginación. Luego en el capítulo 13 al principio vemos que el rey está allí en este acto que niega a Dios.
aunque él piense que no, pero niega lo que Dios ha dicho. El rey está allí, llega el profeta y el rey no le hace caso. Rechaza la palabra de Dios, el mensaje de Dios que viene por la boca de este profeta del sur. En vez de agachar la cabeza y decir, tienes razón, hijo, es que he pecado, está mal, lo siento, Dios. Lo que él, en vez de agachar la cabeza, extiende la mano para prenderlo y matarlo y quitar de en medio ese profeta, ese mensajero y su mensaje que le dice que esto está mal, no quiere escuchar la palabra de Dios, llévelo de aquí. Matamos al mensajero, matamos al mensaje. Un rechazo total, rebelión en contra la palabra de Dios. ¿Cuántas personas hay que dan la espalda a la palabra de Dios, o al siervo de Dios cuando habla, los sermones que escucha? Saben y escuchan lo que Dios dice, pero no quieren oír. Cortan, rechazan. No les conviene. No viene bien escucharlo. Déjame, calla, quita. No lo quiero. Entonces aquí tenemos a Jeroboam, un hombre que rechaza la palabra de Dios. Que Dios nos guarde a nosotros de ser como él, de rechazar lo que Dios ha dicho, de no querer escuchar la palabra de Dios. Pero tenemos un segundo hombre, tenemos ese profeta del sur, el profeta de Judá. Quiero sugerir que este hombre lo que hace es abandona la palabra de Dios. Él ha aceptado. Le vemos en la primera parte, si el capítulo terminara en el versículo 10, sería ejemplar para nosotros. Porque vemos un hombre con valentía. Recibe de Dios un mensaje de ir allí a hablar con el rey para denunciar lo que el rey está haciendo en nombre de Dios. Y ahí entra, como Daniel en un sentido, en la fosa de los leones. No es que mande un mensaje, ¿no? Querido rey, esto está mal, pues déjalo, pues Dios lo ha dicho, me lo mando y ya está. No mando un WhatsApp. No va al palacio cuando el rey está más tranquilo, quizá ya, y busca un momento ya para hablar ya tranquilamente con él. No, ahí directo, donde están celebrando el culto al becerro, ahí está, se presenta en plena celebración para que tenga más impacto. Luego, conforme a la palabra de Dios que él ha escuchado, rechaza la recompensa del rey. Es todo, hasta aquí, un ejemplo para nosotros de obediencia. Y debe de servir de obediencia. Venga lo que venga después, debe de servir de ejemplo para nosotros. De obedecer la palabra de Dios, de tomar en serio la palabra de Dios. No importa las consecuencias. Dios ha hablado, yo lo voy a obedecer. Voy a comunicar lo que Dios ha dicho y ya está. Y todo lo demás en las manos de Dios. Un ejemplo para ti y para mí en esta mañana. Y luego cae. Parece imposible. Con el buen ejemplo que nos ha dado, enseguida le encontramos en la casa del profeta anciano de Betel, comiendo, bebiendo, en contra a lo que Dios le ha dicho. Unas observaciones entonces que podemos hacer, porque este hombre abandona. Está fiel en un momento y luego le vemos que lo ha dejado.
Vamos a mirarlo. Ha tenido una gran victoria realmente ahí en el templo. Ha visto el poder de Dios 2 veces. Hemos leído que primero sana la mano del rey, que Dios lo ha dejado tiesa. Y luego se parte el altar en 2. Dios ha obrado. Incluso el rey no le ha matado. Que como de victoria no está mal. Porque él podía haber salido de allí mucho peor. Sale de ahí con invitación a ir al palacio del rey. Una victoria tremenda. Pero muchas veces después de una victoria grande en nuestras vidas, bajamos la guardia. ¿Os acordáis de unos capítulos más adelante? Eliseo, en el monte de Carmelo. Y ahí está. Dios manda su poder y él delante del rey. Ya vais a ver que hay un Dios en los cielos. Y capítulo después le vemos corriendo como un conejo espantado ya delante de la reina Jezebel. Tenemos que mantener la guardia, hermanos, con la palabra de Dios. No tenemos que bajar esa guardia. Mantenernos siempre despiertos, alertas. Ese hombre había sido muy obediente. Pero la obediencia pasada no garantiza obediencia futura. Algunos de nosotros llevamos, o algunos de vosotros, lleváis muchos años en la fe. Estamos aquí y podemos mirar hacia atrás como Dios nos ha guardado, como hemos sido fieles, hemos intentado ser obedientes. Y está bien. Pero no bajo ninguna forma garantiza que mañana seremos fieles. No. Tenemos que estar siempre trabajando, cuidando de nuestra obediencia. No podemos descansar sobre los laureles. No podemos relajarnos, no podemos confiar en que ya mira, yo soy un cristiano y llevo varios años en eso de cristiano. La obediencia, tic, lo tengo ya, superado. Ya soy obediente. Porque mira, ahí está. Y ahí seguimos, ¿no? En este momento es cuando vamos a caer. Obediencia pasada no garantiza obediencia futura. Vemos aquí que cuando este profeta del sur está frente al anciano que le dice, no, que Dios me ha dicho. No vemos en ningún momento que este profeta, hasta el momento fiel, no leemos que consulta con Dios. ¿No? Ni una oración como Nehemías delante del rey. Esa oración flecha, ¿no? Dios, ¿qué quieres? A ver, me dijiste, ahora me dices, a ver, ¿qué hago? No leemos nada de esto. Oye la mentira y va. ¿No nos enseña esto que la importancia de pararnos y consultar con el Señor? Señor, me están diciendo, tengo varias voces, varias opciones, pensé que era así, pero ahora me dicen así. ¿Qué hago, Señor? Ilumíname, muéstrame el camino, la senda en que debo de andar. ¿Cuántas veces caímos porque olvidamos de simplemente parar y preguntar a quien nos da la palabra? No consulta con Dios para ver si el mensaje era realmente de Dios. El profeta realmente lo que olvida, el profeta del sur, olvida, es que la gente busca engañarle.
no sospecha, no duda, no cree que nadie le va a engañar. Pero recordamos nosotros que Satanás es el padre de mentiras. ¿Cuántas veces nos viene? A veces a través de otros. Con la mentira. Y no lo vemos. No tenemos ni idea. Ni paramos para pensar que, mira, esto ya podía ser un engaño de Satanás. La clave de una buena mentira, ¿qué es? Que sea creíble. Que sea creíble. Si se le ve venir como mentira, con una etiqueta que dice, hola, soy mentira, no sirve, ¿no? La mentira es para que caigamos, para engañar. El profeta olvida de que realmente hay y hay uno en especial que quiere mentirle, quiere que caiga, quiere engañarle. Otra cosa que podemos ver aquí, el falso mensaje, ¿por quién viene? Por un profeta. Un profeta con experiencia, un profeta anciano. No hay ninguna cosa en el texto que nos hace pensar, repito, que era profeta falso. Era un profeta rebelde, simplemente que en ese momento, por alguna razón, miente. Entonces, falsos mensajes a veces vienen por gente buena y personas que parecen fieles. El profeta le dice, yo soy profeta como tú. Y no es que contara mentira en este momento, hasta ahí. Era profeta, el texto dice que era profeta. Dice, yo soy profeta. Quizá el problema del profeta del sur era que se fijaba más en el mensajero y no el mensaje. Me cae bien el hombre. Qué majo es. Mira y mira, con la barba tan larga lleva años. Y se fija más, quizá, en aquel que habla. Hay lobos que se visten de corderos, ¿no? Y muchos de ellos están en internet. Parecen muy majos y hablan muy bien. La gente buena dicen cosas malas. Y el profeta seguramente lo olvidó. Lo que hizo también era aceptar palabras de uno, digamos, comprometido. Comprometido en el sentido de que aquí tenemos un profeta, y si era anciano, llevaba tiempo en el Reino Unido, en tiempos de Salomón, un hombre fiel, que ahora está frente a la apostasía, la idolatría, del culto al becerro que ha establecido Jeroboam. Y ahí se ha quedado. Estando en Betel podía haberse, simplemente coge su pasaporte, ¡bum!, y se va. Y se muda. Pero ahí se queda. Y sus propios hijos incluso involucrados, asistiendo al culto, al becerro. En ese sentido es un hombre comprometido. Hay cierta duda sobre su posición en este momento. Mira, no es normal que Dios nos guíe por personas que viven en pecado, que están comprometidos. Puede hacerlo, puede hablar por un asno. Vale, es verdad, pero es excepcional. No es normal que Dios te hable por una persona comprometida, una persona que vive
en situación de pecado. Las palabras que dijo este hombre parecían bien. Parecían bien. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Parecía un mensaje de Dios. Venía, ¿cuántas veces Dios había hablado por medio de ángeles? Vale, entonces sí, hay un ángel allí en el mensaje. El hombre es profeta. Dice que es palabra de Jehová. Que la fórmula ya se está cumpliendo en ese sentido. Parece bien, suena bien, parece como palabra de Dios, pero profeta del sur, recuerden, no todo lo que suena y parece como palabra de Dios lo es. Ese fue su error. Aceptaba las palabras de este profeta anciano porque sonaban bien, parecían bien. Y hay muchas cosas por ahí que suenan y parecen como la palabra de Dios. ¿Cuántas religiones hay allí que parecen bonitos, parecen bien? ¿Cuántas veces cuando hablamos con nuestros vecinos católicos, lo que dicen suena bien, hablan incluso con el mismo lenguaje? Estamos examinando en Peregrino ahora un libro que dice, el título es las mismas palabras, diferente mundo. Porque hay mucho vocabulario que las personas usan, que suena bien, pero realmente es totalmente diferente, no es palabra de Dios. Cuando vamos y cogemos un libro, vemos o leemos algo en internet, o escuchamos alguno que nos quiere decir que realmente el Evangelio no es nada más que simplemente la salud, la riqueza y la prosperidad aquí en esta vida. Es lo que Dios quiere para nosotros, más que una cosa. Suena muy bien, pero es mentira. Es mentira. No todo lo que suena y parece bien es palabra de Dios. Otra cosa, estoy viendo el reloj que está por ahí detrás de la columna, pero otra cosa que vemos aquí, la palabra de Dios no es contradictoria. El profeta del sur venía con un mensaje de Dios, no comas. Y luego viene otra supuesta palabra de Dios que decía, puedes comer. Es una contradicción total. Dios no se contradice. Dios no se olvida de lo que ha dicho. No hay contradicción en lo que Dios nos dice. Si algo lo tenemos claro, si algún principio de la palabra de Dios lo tenemos claro, más claro que el agua, da igual lo que diga otro. Hay que estar muy seguro, eso sí, en saber lo que Dios dice. Hay que tener un conocimiento muy bueno de la palabra de Dios antes de ir a escuchar a cualquier cosa por allí, electrónicamente, en internet o donde sea. Agárrate a esto y compara todo lo que oyes y lees con este libro, la palabra de Dios. Quizá le convence la experiencia del anciano. Joven. Los jóvenes no están. Hay un joven aquí. No te fíes siempre de las personas simplemente por ser mayor. Salomón terminó muy mal su carrera como mayor. ¿No? Quizá le convence a este hombre su hambre. Ha sido un día de trabajo duro. Quizás simplemente la necesidad y el deseo le llevó a obedecer. ¿Cuántas veces el deseo? Mire, Eva mismo, en Edén, vio que el fruto del árbol era apetecible y alzó la mano.
¿Cuántos jóvenes he visto que han abandonado su profesión de fe simplemente porque han visto un chaval, una chavala apetecible y el deseo ha entrado porque esta persona no es del Señor? Entonces han abandonado, han dejado la palabra de Dios. ¿Cuántos hay que ahora no están en los caminos de Dios por el deseo, por la necesidad de encontrar un novio o una novia? Quizás ese hombre pensaba simplemente que sí merecía la recompensa. Era justo. Tengo derecho a estar feliz, dicen algunas personas. Es mentira. No tenemos ningún derecho como creyentes. Y la felicidad realmente, sí, Dios nos puede dar momentos de felicidad, pero la gran felicidad es encontrarnos cara a cara con nuestro Señor resucitado. Esa es la felicidad que nos espera. Pero dejar que la búsqueda de la felicidad aquí en la tierra nos desvíe de seguir la palabra de Dios. Con todo eso es tan difícil, ¿verdad? Ser obediente a Dios, saber exactamente lo que Dios nos dice, de mantenernos en ello, de mantenernos en obediencia 100%. Es difícil, no estamos diciendo que es fácil. Al observar a este hombre, no le estamos criticando diciendo qué buenos somos nosotros, qué malo es él, no. Estamos reconociendo que es difícil y lo que tenemos que hacer siempre es aferrarnos a las palabras del Señor, dadas a los profetas y los apóstoles, como leemos en 2 de Pedro 3:2. Tenemos la palabra de Dios muy seguro, tenemos mucho más palabra de Dios que tenía ese profeta del sur. Lo tenemos aquí escrito en 66 libros. Aquí está. Sabemos lo que es el mandamiento de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente aferrarnos a ello, agarrarnos a ello y probar todo lo que viene, todos los espíritus que vienen. Hay muchos falsos profetas, pero tenemos la palabra de Dios. Y por último, rápidamente, si tenemos el rey Jeroboam que rechaza la palabra de Dios, tenemos este profeta de Judá del sur que abandona la palabra de Dios, el profeta de Betel. El profeta anciano lo que él hace es sustituir la palabra de Dios. El profeta joven, durante un momento, desobedece y deja la palabra de Dios. El rey Jeroboam no hace ni caso a la palabra de Dios. Y este profeta de Betel, sustituye. Cuando estamos en el versículo... ¿Dónde está? Versículo 18. Leemos, y el otro le dijo, los traductores ahí han puesto allí mintiéndole, en la Reina Valera 60, pero cuando realmente el orden en el hebreo original es diferente. Se lee así, y el otro le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Punto. Le mintió. Es así lo que dice el texto realmente en el hebreo. Como si es un colofón, un comentario de parte del autor diciendo, mire, todo lo que dice es mentira. Él pretende hablar la verdad, pero a lo que es la verdad del primer profeta, él sustituye una mentira. Abusa de su posición como profeta para animar la desobediencia. Le mintió.
Todo lo que es opuesto a la verdad, ¿qué es? ¿Otra verdad? No, es mentira. Es mentira. Si no dices la verdad, mientes. No es simplemente una opinión. No es otra forma de verlo, en especial en la doctrina, en la teología, en lo que Dios dice. Si Dios dice algo, esa es la verdad. Y lo que va en contra de ello es mentira. Sí es verdad que las escrituras a veces dejan lugar a opinión en algunas cosas, pero en muchas cosas no. En muchísimas cosas. No nos deja ningún margen de maniobra. Dios habla y nosotros obedecemos. Eso es lo que se espera. El profeta de Judá tenía una clara instrucción de Dios. No comas. Y el profeta de Betel le mintió. Come. Satanás se disfraza como ángel de luz. Como hemos dicho, es padre de mentira. Hay por donde busquemos un sinfín de supuestas verdades contadas por supuestos profetas, ancianos, y lo comparamos con la palabra de Dios y son todo mentira. No tenemos que tener problema decirlo, pero tenemos que tener cuidado en poder identificarlo y rechazarlo. Dios ha hablado. Recuerdo, pensando que hoy es el día cuando muchas iglesias celebran la resurrección del Señor. Recuerdo cuando estuvimos en el seminario en Inglaterra. Nombraron un nuevo obispo de Durham, que es una ciudad del norte de Inglaterra. Es uno de los obispados más importantes en la iglesia de Inglaterra. Y el problema es que este obispo negaba la resurrección de Jesús. Decía que era una resurrección espiritual. Era algo que, bueno, su vida seguía, aunque el cuerpo estaba allí, que tenía su explicación, eran bobadas, pero bien. Pero era todo una cosa, estando en el colegio bíblico, que estamos ahí, ¿no? Nosotros como estudiantes con nuestro celo, qué buenos somos, ¿no? Porque no queremos. Parecía muy bien lo que decía este hombre para algunos. Era un obispo. Sí, Jesús resucitó, pero no físicamente, porque eso ya es imposible. ¿Cuánta gente creía y todavía cree que Jesús solo ha resucitado de una forma metafísica, de una forma espiritual, una forma así? Dios ha declarado la verdad. Y cualquier cosa que contradiga lo que Dios haya dicho es mentira. Cualquier cosa que vaya contra este libro es mentira. Es una sustitución. Este hombre sustituye la palabra de Dios. Lo sustituye con una mentira. ¿Cómo terminamos? Bueno, mire, tenemos la escena extraña del león y el asno. Quietos, tranquilos ahí, mirando el cadáver del profeta muerto. Mirando, observando. Seguramente era una señal para el pueblo. Observa. Mira. Contempla. Piensa. Considera lo que ha pasado aquí para el rey mismo, que estaba ahí al lado, en la misma ciudad, para observar y ver lo serio que es desobedecer a Dios. Sí, era una cosa quizá para algunos sin importancia. Había sido fiel en otras cosas y en otros momentos, pero en un momento de debilidad desobedeció la palabra de Dios y pagó las consecuencias. Y allí tenemos el león y el asno mirándolo, por decirlo así. Míralo tú.
No quiero decir que ni eres león ni asno, pero mira este profeta muerto allí. Mira las consecuencias de desobedecer a Dios. Jeroboam no aprendió la lección. Hemos leído hasta el final del capítulo, aunque es un capítulo largo. Versículo 33 dice, con todo esto. Ahí tenemos la conclusión. Aquí tenemos la lección realmente. Mirando todo lo que hemos dicho en este capítulo, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de lugares altos. Nada de levitas o los hijos de Aarón, cualquiera. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Jeroboam incluso terminó siendo de renombre en Israel por ser el rey de Israel que llevó al pueblo a pecar. Primero de Reyes 15. 10 veces lo leemos. Cuando están hablando de los reyes de Israel, lo comparan con Jeroboam. Hizo al pueblo pecar como lo hizo Jeroboam. Seguía igual el hombre. Mucho se escribe hoy día de cómo hacer, cómo saber la voluntad de Dios. No somos como los profetas del Antiguo Testamento. Ellos que tenían que escuchar una voz de Dios, una voz en off. No tenemos que estar mirando palabras en las nubes o mensajes así. Tenemos la palabra de Dios escrita. Realmente la voluntad de Dios es tan fácil como obedecer la palabra de Dios, obedecer la Biblia. Como dice Isaías 30, este es el camino, andad por él. No echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Creer la mentira destrozó la vida, el ministerio de este profeta fiel. Que Dios nos ayude a aferrarnos a su palabra y buscar obedecerle en todo momento. Amén.